Buenos días para todos. Bueno, ya casi mediodía, ¿verdad? Quiero hablarles un poquito sobre los tipos de cirugía. Esto fue de la semana pasada, pero por contratiempos míos tuve que cancelar. Pero ya me voy a poner al día con ustedes. Tipos de cirugía. Bueno, hay varias formas de clasificar y esto es importante porque de acuerdo a eso ustedes van a actuar. Si un paciente llega en la urgencia o llega en el consultorio, ustedes tienen que saber si es de resorte quirúrgico o no, ya sea en forma inmediata, ya sea en las próximas horas, ya sea posteriormente, días posteriores, ¿verdad? Después también hay otros tipos de cirugía según su complejidad, ¿verdad? Y así diferentes formas de clasificarlos, ¿verdad? Todos esos aspectos ustedes deben ya de conocer antes de tratar o de hablar de clínica quirúrgica, ¿verdad? Que van a dar en quinto año. Entonces, conocimientos básicos sobre las clasificaciones de la cirugía sería este tema. Buen día. Bueno, acá el concepto de cirugía es la rama de la medicina que se dedica a curar mediante incisiones quirúrgicas. También pueden ser mediante otros métodos auxiliares de diagnóstico, como por ejemplo la videolaparoscopía, como por ejemplo la endoscopía. A través de ellas también se puede ya tratar la causa de la enfermedad y eso también es quirúrgica. Un procedimiento invasivo, un drenaje también es quirúrgico. Ya es un procedimiento invasivo, donde se agrede la piel del paciente o la organización natural del cuerpo del paciente, ya es un tratamiento quirúrgico. La clasificación puede hacerse atendiendo varios criterios. Según el objetivo, es lo que se desea obtener, ¿verdad? Según la necesidad, según la modalidad y las características de tejidos a intervenir. Ya vamos a ver lo que significa eso. Yo les pregunté, creo que en uno de los trabajos, algo de tipos de cirugía, ¿verdad? Entonces, cuando van a hacer el trabajo, háganlo con sus propias palabras, no necesariamente agarra, copian y pegan de lo que está en la diapositiva o lo que encontraron en internet. Digan con sus palabras que tiene más valor. ¿Por qué? Y porque a partir de ahora, el objetivo de nosotros para ustedes es que aprendan ya o sepan ya manejarse con terminología médica. No hace falta que sea perfecta. A medida que ustedes van practicando, van a ir mejorando en el vocabulario. Pero por lo menos algunas palabras, barriga, por ejemplo, ya no pueden decir. Se dice abdomen, ¿verdad? No se dice eh, coser, se dice suturar. ¿Entendés? Son cosas demasiado obvias que tienen que ya ir mejorando y manejando esos términos. Según la función del objetivo. ¿Para qué quiero hacer la cirugía? Esa es la pregunta que se hace. Para hacer diagnóstico, por ejemplo, un paciente que yo sospecho de un cáncer abdominal, de un cáncer de un órgano intraabdominal, y en la tomografía que le realicé, no sabemos cuál es el cáncer primario, de dónde se originó. Entonces, se puede hacer un procedimiento como una laparotomía diagnóstica. Se corta el abdomen, se busca las zonas de siembra o de neoplasia, se hace una biopsia, una incisión y se manda a estudiar. Entonces, para diagnóstico. Otro ejemplo de cirugía diagnóstica es la endoscopía digestiva alta. El paciente vomita sangre o tiene heces con sangre, melena se llama eso, o rectorragia, en el caso de que sea de color rojo, melena es de color negro oscuro. Se hacen endoscopías, ya sea alta, la endoscopía digestiva alta va desde la boca, el esófago, el estómago, duodeno, hasta el ángulo de Treis, duodeno yeyunal. Y se trata de ver cuál es la causa de ese sangrado. Entonces ahí estamos usando la videocirugía endoscópica o la videoendoscopía
para hacer diagnóstico. Ahí se puede hacer diagnóstico y tratamiento. En este caso, entonces, un ejemplo, la videoendoscopía, ya sea alta o la baja, para hacer diagnóstico de las hemorragias digestivas. Esto es típico. La colonoscopía se hace desde el ano, recto, colon, sigmoides, hasta la válvula ileocecal e incluso un poquito, unos centímetros del ilion también puede ingresar la colonoscopía flexible. Se busca la causa de ese sangrado. Cirugía curativa se utiliza para extirpar lo que está produciendo el daño. Si es un tumor, se extirpa el tumor. Si fue el apéndice que tuvo una perforación, no se dice más el apéndice reventó. Se dice se perforó el apéndice o tiene una peritonitis. Perforación del apéndice es peritonitis. Entonces ya se van a referir de esa forma. Cirugía reparadora para reparar la función de un órgano o la anatomía de un órgano. Y la cirugía paliativa que se utiliza para que el paciente tenga un mejor bienestar, para aliviar los síntomas. Este tipo incluye pacientes con metástasis, cáncer avanzado, en un estadio ya 3 o 4 de la enfermedad, que son los últimos estadios, donde ya hay compromiso de vasos sanguíneos, muchos órganos, incluso en hueso, metástasis en los huesos, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer con ese paciente ya no es inoperable. El tumor es inoperable. Ya está totalmente invadido a otros órganos cercanos y a distancia. Lo que tengo que hacer entonces es hacer procedimientos quirúrgicos invasivos de manera a que se alivien esos síntomas de dolor, de disfagia. Disfagia significa que no puede comer porque siente molestia o no puede tragar. Tiene dificultad para la deglución. Odinofagia, dolor para la deglución, típico en un cáncer de esófago. El cáncer de esófago tiene un mal pronóstico. Quiere decir que cuando se detecta ya está invadido, generalmente a hueso, a pulmón, a hígado. Y el paciente no puede comer y baja más de peso, más de lo normal, ¿verdad? Entonces significa que tengo que hacer como una sonda a través de la cual él debe alimentarse, una sonda yeyunal o nasoyeyunal. Y así, o una yeyunostomía, o sea que abocar hacia afuera el yeyuno y a través de eso meter o introducir una sonda para su alimentación enteral. Alimentación enteral significa que por esa vía, por esa sonda, se van a ir sustancias nutritivas que van a ser para su alimentación. Voy a leer ahora. Johnny Frank. La verdad que no me acuerdo, Johnny, porque hice tarea para 2 grupos de patología quirúrgica. En uno puse mapa conceptual y en otro puse describe. Tienen que mirar. Mapa conceptual, algunos me escribieron en el privado y me dijeron que nunca hicieron un mapa conceptual. Y no es difícil. Aparte que eso busca la creatividad de ustedes. Un mapa conceptual es un tema específico. De ese tema tengo que abrir una llave para darle continuidad, sacar la idea central de ese tema, de ese punto que yo pedí. De ahí hace otra vez sus ramas o descripción de la misma. Eso es un mapa conceptual. Entonces, en un diagrama, el título, luego abajo la flecha definiendo la idea central de eso. Si es, por ejemplo, clasificación, entonces clasifican en los tipos
que estamos viendo aquí, diagnóstica, curativa, reparadora, paliativa, y abajo me colocan el ejemplo de cada uno. Eso es un mapa conceptual. Es una forma de que en una sola imagen uno pueda tener. Creo que se fue la señal, ¿verdad? Bueno, continuando. Acá está, la cirugía diagnóstica no siempre la realiza un cirujano, lo puede realizar otros especialistas. No va a faltar un día un paciente les puede llegar, ustedes están en el consultorio y cuando empiezan a hacer consultorio, la mayoría de las veces atienden todo tipo de pacientes, niños, adultos, ancianos, mujeres embarazadas, ¿verdad? Bueno, es típico que vengan niños, adolescentes entre 8 y 13 años y presenten un nódulo en la región cervical, ya sea lateral, a veces anterior, pero está en el trayecto de la cadena ganglionar cervical. Ustedes se acuerdan que había una serie de ganglios a nivel del cuello. Y esos ganglios, cuando se hipertrofian o hacen hiperplasia, lo primero que uno piensa es que es un proceso inflamatorio, infeccioso, que puede venir desde una afección dental, una infección del diente, una caries, puede venir desde una faringoamigdalitis. ¿Me están escuchando, verdad? Entonces, lo que uno hace en ese caso es hacer una biopsia que se llama punción aspiración por aguja fina, se abrevia PAF, y eso sirve para hacer diagnóstico a ver si ese nódulo que tiene en el cuello ese adolescente es de origen realmente inflamatorio infeccioso, porque si no es de ese origen, es neoplásico. ¿Qué neoplasia suelen dar esos ganglios? Linfoma. Entonces, para hacer diagnóstico se utilizan a veces ciertos procedimientos que no necesariamente el cirujano tiene que hacer o va a hacer, ¿verdad? Si uno es médico general, puede hacer, ¿por qué? Porque tiene que aprender a hacer un diagnóstico de una punción, a través de una punción, y se llama PAF, punción, aspiración por aguja fina. Existen varios tipos de biopsias. Biopsias incisionales, que se cortan solamente una porción del tejido o se extrae una porción. Biopsia excisional, donde se quita todo el tumor y se manda a estudiar en anatomía patológica. O las biopsias por punción, que son el PAF, y también está la punción aspiración por aguja más gruesa. Cada uno tiene su indicación específica, ¿verdad? El ejemplo que da aquí también son las endoscopías, la cirugía diagnóstica, como les dije, un paciente que viene vomitando sangre o defecando sangre, se le hace ese procedimiento. Al visualizar la causa, entonces se hizo el diagnóstico. Solamente que la endoscopía también sirve hoy en día como tratamiento. El PAF es, Pedro, el PAF. En realidad no necesariamente para líquidos. Cuando es líquido, el tumor va a ser blando, va a fluctuar, se dice. Fluctúa significa que tiene onda líquida, que uno, así es el tumor, redondo, líquido. Entonces uno toca de un lado y mueve. Entonces se siente bien de que es mole, como usted dice. Es líquido.
Entonces, y uno percute y tiene esa onda líquida. Cuando el tumor es así, fluctuante, esa es la palabra que se usa con el tumor líquido, fluctuante. En ese caso, ustedes lo que pueden hacer es hacer la punción para drenaje, un poquitito del líquido, y ese líquido se manda a estudiar, se hace un cultivo de ese líquido. Pero el PAF que yo les hablé no es para tumores líquidos, es para cualquier tumor donde uno quiere saber la anatomía patológica. Su finalidad es tener una muestra de tejido para someterla a distintas pruebas que permitan identificar el tipo de cáncer, en ocasiones para confirmar la existencia de una lesión maligna. Es suficiente para estudiar que se consiguen a través de la punción, es lo que les dije. Entonces, cirugía diagnóstica, si ustedes van a hacer su mapa conceptual, cirugía diagnóstica, aquí me cito dos formas de hacer cirugías diagnósticas, por endoscopías y por punciones. Punción a través de una jeringa o punción, el PAF, que es a través de agujas específicas para quitar parte del tejido, para extirpar parte del tejido. También se pueden llamarlo biopsias, PAF y punción aspiración por aguja gruesa, punción aspiración por aguja fina. Las biopsias, como les cité, si alguien quiere anotar, son biopsias incisionales, se quita una parte del tejido. Biopsias excisionales, voy a anotar acá, incisionales, excisionales, se quita todo el tumor. El PAF y el PAC, que sería punción aspiración por aguja fina, punción aspiración por aguja gruesa. Entonces, esos son tipos de cirugías diagnósticas y también la endoscopía. Y aquí están los procedimientos, ¿verdad? Aquí se está haciendo la punción, aquí está una aguja gruesa. Este paciente que está de cúbito lateral, se dice, ¿verdad? Está haciendo una punción a nivel de la vértebra, de la pelvis, del hueso de la pelvis, del hueso coxal. Entonces se introduce una aguja gruesa. Aquí tenemos una aguja fina a nivel del pulmón, punción aspiración con aguja fina. Y acá tenemos abajo, en la imagen de abajo tenemos una endoscopía digestiva donde se ve un cierto nódulo o abultamiento a nivel de la pared. Probablemente es esófago inferior y ya comenzando en el estómago. Y la imagen de arriba es como una pleurostomía, también se dice, que se utiliza este separador para poder tener más de cerca a la zona afecta, porque probablemente el órgano donde quiero hacer la biopsia está un poquito más profundo. Entonces se utilizan separadores para obtener la muestra. Sí, también entra, Lucas, entra dentro de esta muestra. Todo tipo de biopsias está dentro de esta categoría. Luego la curativa, que tiene como objetivo curar, ¿verdad?, la mayor parte del tumor, la extirpación del tumor. Ejemplo, cuando se hace diagnóstico de un cáncer de ovario o un cáncer a nivel del útero, en el endometrio. Entonces, ¿qué hace uno? Y trata de hacer la estadificación con tomografías, ¿verdad?, con ecoendoscopía o también se le llama uteroscopía, pero es obvio que tiene cáncer, o sea que por la forma que se presenta, tiene una forma ya avanzada del cáncer, porque está invadido los órganos linfáticos, los órganos adyacentes. Entonces ahí se opta por una cirugía curativa. Está a nivel de un estadio donde se puede extirpar el órgano que tiene tumor y los adyacentes a él. Ejemplo,
cuando se extirpa el útero con el ovario, las trompas y todos los nódulos linfáticos de la pelvis. Eso se llama anexo histerectomía total. Anexo son las trompas y el ovario. Anexo, trompas y ovario. Histerectomía, extirpación del útero. Total, todo. Más linfanedectomía pélvica. Todos los ganglios linfáticos de la pelvis. Eso es una cirugía curativa. Se extirpó el cáncer. Eso se hace generalmente hasta cuando está en estadio 2. Ustedes a lo mejor todavía no entienden lo que es estadio, pero el estadio se realiza mediante la tomografía u otros métodos de imagen. Puede ser también el PET scan, que algún día van a conocer, van a saber cómo se utiliza, pero es una forma de tomografía por emisión de positrones. ¿Y qué es lo que se hace con eso? Se busca 3 cosas. TNM. T significa tumor. ¿Hasta qué capa invade el tumor? La capa más interna del órgano, la mucosa, submucosa, muscular, serosa. Eso busca la T. N, nódulos linfáticos. Invaden todos los nódulos linfáticos de ese órgano o también de los órganos adyacentes a él. Y luego M significa metástasis. Ya hay metástasis en órganos cercanos y a distancia, ¿verdad? Por ejemplo, el hígado es un órgano donde frecuentemente hay metástasis a distancia cuando el cáncer está ya avanzado. Entonces, al hacer toda esa revisión, se ve cuán complejo está o cuán avanzado está y se clasifica en 4 estadios. Estadio 1, 2, 3 y 4. De acuerdo a la TNM. Es algo que generalmente nadie sabe de memoria, pero los oncólogos sí. ¿Por qué? Porque son los que diariamente manejan. Entonces el oncólogo te dice, está en estadio 2. Se puede operar. No hay metástasis generalmente en estadio 2 en órganos adyacentes ni tampoco en órganos alejados. Entonces, ahí, ¿qué se hace? Se extirpa donde está el tumor y todo lo que puede comprometer si es que uno deja. ¿Por qué? Y porque la trompa y el ovario, en el caso de extirpar el útero, probablemente va a estar complicado. Entonces, ya hay que tratar de retirar todos esos órganos adyacentes al útero, los anexos del útero, que son la trompa y el ovario, y cualquier ganglio linfático que está adherido a él. Entonces, eso es un tipo de cirugía curativa, extirpación de un tumor en un estadio donde el cáncer aún no tiene metástasis. Extirpar la mayor parte del tumor con la esperanza de curar en realidad el cáncer. Antes de cualquier intento de cirugía curativa, es importante que se lleven a cabo estudios de imágenes. La tomografía, el PET scan, está también otra que se usa mucho hoy en día, ecoendoscopía, que vamos a llegar a ver en el momento que demos cáncer, ¿verdad? Las cirugías curativas solo se deberían realizar si los estudios muestran de que el cáncer está contenido, o sea, de que está limitado. Por ejemplo, acá señala el páncreas y por lo tanto se considera removible. En el ejemplo del cáncer de páncreas, solo está en el páncreas. No compromete ninguna estructura adyacente. Sí. Tumor, nódulo, metástasis. Entonces, para hacer una cirugía curativa, primero tengo que estadificar mediante métodos de imágenes donde se ve si hay, en qué capa está el tumor, que es la T,
cuántos nódulos linfáticos están implicados y si hay o no metástasis. En base a esa clasificación, si está en un estadio que todavía es extirpable porque está limitado solo al órgano y no está afectando vasos sanguíneos ni tampoco órganos adyacentes, entonces es una cirugía curativa. Y esto generalmente solo lo puede hacer o el oncólogo cirujano o un cirujano mismo que está apto para hacer este tipo de cirugías. Anteriormente, en el Brasil yo sé que es todo por especialidad. Aquí ustedes van a ver cirujanos generales que hacen cirugías de cáncer, ¿verdad? En el Brasil yo creo que eso no es posible, pero aquí sí. Hay cirujanos que tienen mucha experiencia porque antes no habían cirujanos oncólogos, entonces ellos hacen este tipo de cirugía por la experiencia que ya tienen. Pero esto es específico, si vamos a hablar bien legalmente, de cirujano oncológico. Bueno, aquí por ejemplo tenemos esto es un cáncer a nivel de las glándulas salivales, puede ser parótida, ¿verdad? Y así tenemos diferentes tumores que ustedes ven que están limitados en una zona. Entonces, en esos casos se hace extirpación del tumor. Acuérdense que cuando uno dice tratamiento curativo, no es solamente con cáncer, con tumores malignos, también tumores benignos, porque imagínate tener este bulto en la cara. Ni aunque sea benigno, lógicamente que se tiene que extirpar. ¿Por qué? Y no solo por la imagen, sino que por el bienestar físico del paciente, ¿verdad? Ah, ya. En realidad no tiene que ser así. Por eso generalmente lo que se hace en las subespecialidades. Pero, como digo, eso depende del lugar donde estés. La cirugía reconstructiva restaura la función. Esto es típico de los oftalmólogos, otorrinos, traumatólogos, urólogos, ¿verdad? Muchas especialidades entran aquí. ¿Por qué? Y porque el paciente tiene alguna afección urológica, no puede orinar, orina en gotas, le duele mucho al orinar, o tiene urgencia miccional, se dice, no puede atajar la orina. Cuando se va a orinar, está horas frente al vaso porque no sale la orina. Típico, varones más de 40, 50 años con síndrome prostático, hiperplasia prostática. La mayoría de ellas son hiperplasias benignas. La próstata, que está crecida de tamaño, obstruye el cuello de la vejiga y por ende el esfínter, que es autónomo, involuntario. Entonces el paciente no orina y para restaurar esa función tiene que extirparse. Lo mismo en ginecología, cuando hay órganos que están comprimiendo o enfermedades que están alterando la funcionalidad. Por ejemplo, una trompa obstruida, un ovario poliquístico, ¿verdad? ¿Qué hace eso con las mujeres? Hace un ritmo irregular y le dejan sin posibilidad de fecundar, sin tener posibilidad de tener hijos. Entonces, hay que extirpar. Oftalmología, cirujanos maxilofaciales para restaurar la visión, para restaurar las facies. ¿Por qué? Porque tuvo una fractura del hueso malar a consecuencia de un trauma, de un accidente. O los famosos cirujanos plásticos que hoy en día están de moda, porque quieren la nariz más fina, más diferentes formas, ¿verdad? Los labios más gruesos, ¿verdad? Sin decir que eso no amerita, es una cirugía reconstructiva. O más aún, un paciente que sufrió una quemadura de tercer grado y necesita un injerto nuevamente. Eso es otro ejemplo. Entonces, la idea con ustedes era que yo quería que ustedes lean el contenido y ustedes mismos vean
los ejemplos, me pongan 5 ejemplos, 4, 3, de las diferentes situaciones que podemos hacer esta cirugía. Labio leporino, ¿cierto? Muy bien. Sí, a Mauri dice, ya aconteció la posibilidad de pacientes con cáncer no sobrevivir. Sí, generalmente por eso que antes de entrar en cirugía, vamos a ver algo que se llama prequirúrgico. Se hace algo que se llama índice de Karnofsky, donde se ve el estado general del paciente, el estado nutricional, el estado funcional de los 6 órganos vitales. Y si el paciente tiene un alto riesgo, una alta posibilidad de hacer disfunciones orgánicas o una parada cardiorrespiratoria, se espera el tratamiento, se trata de mejorar su estado general y después se programa la cirugía. Yo sé que cuanto más se espera es peor, pero es un protocolo. Hay una serie de cosas, de criterios que uno tiene que cumplir para que el paciente también ingrese a quirófano. El anestesiólogo mismo no te va a dar la anestesia así nomás. Tiene que estar lo más apto o en condiciones posible, con todo el chequeo clínico preoperatorio, y no solo clínico, sino también varios estudios se debe hacer, complementarios, laboratorio, imágenes, hay que hacer revisión por un cardiólogo, ¿verdad? Del corazón, electrocardiograma, ecocardiografía, incluso en pacientes ya mayores de edad, y así. Entonces, sí, es un trabajo muy extenso y generalmente eso lo hacen los cirujanos. Ustedes van a aprender, y los cirujanos son los que más se preocupan porque eso sea bien hecho, pero muchas veces hacen los clínicos. Entonces no debe de hacerse por hacer, es una gran responsabilidad. Se completa una hoja que se llama evaluación preoperatoria. Eso lo hace el clínico o el cardiólogo o el anestesiólogo que va a hacer la anestesia también puede hacer. Sí, hay casos de cirugías de 7, 8, 10 horas, que son cirugías grandes porque hay que extirpar varios tumores, no solamente un tumor localizado. Además de eso, se extirpa y luego se reconstruye también, o sea, se hace la cirugía diagnóstica y reconstructiva al mismo tiempo. Reconstructiva y reparadora es casi lo mismo, Joacil. Reconstructiva significa que perdió mismo la función. Perdió casi totalmente, inerte está su función. Reparadora más bien significa que hay ciertas alteraciones y uno trata de reparar. En realidad sería como que los daños son mucho más extensos para hacer una cirugía reconstructiva, y la reparadora los daños son mínimos. Entonces acá les cita una de las grandes áreas de la cirugía plástica, aunque estas técnicas son realizadas por otros especialistas, ¿verdad? Cirujanos plásticos, otorrinolaringólogos, que son los que se encargan de la vía aérea superior y digestiva superior, cirujanos maxilofaciales, algunos vienen con un trauma de cara, por ejemplo, oftalmólogos, especialistas en cirugía oculoplástica, cirujanos ortopédicos, traumatólogos, por ejemplo, los que nacen con el pie valgo, o el pie así hacia adentro o hacia afuera, varo y valgo se llama eso. Entonces eso hay que corregir y se llama cirugías ortopédicas. Aquí el labio leporino, aquí está haciendo la reconstrucción a nivel del cráneo, un injerto de piel, aquí una reconstrucción de la cara. La cirugía paliativa, aquella que no busca la curación de la enfermedad, habitualmente la cirugía paliativa se refiere a tumores malignos donde ya son inoperables.
Entonces, ¿qué es lo que se busca? Mejorar o desaparecer algunos síntomas para que el paciente tenga una mejor sobrevida en el último tiempo que le queda, como el dolor, como la obstrucción, no puede defecar, no puede comer. Entonces se colocan sondas o se hacen ciertos procedimientos para que el paciente evacue o para que el paciente pueda introducir alimentos dentro del intestino y sentirse por lo menos un poco satisfecho. Hemorragias para detener el sangrado. Normalmente está indicada para tumores extendidos más allá del órgano en el que se asientan. Exactamente. No necesariamente esto se hace en el tumor primario, sino en en los órganos secundarios que fueron afectados a causa de la metástasis. Aquí estamos viendo a nivel del esófago se colocó un stent, que es como un dilatador, vamos a decirlo así, para que puedan pasar los alimentos. Sonda, stent, catéter también se puede decir. En función de la necesidad. Entonces, todo lo que vimos es en cuanto al objetivo, qué es lo que se pretende. Ahora vamos a verlo en función a la necesidad. La cirugía puede ser opcional, puede ser programada y emergencia. Algunos me preguntan, pero opcional y programada no es lo mismo. No es lo mismo. Porque la cirugía opcional significa que no tiene necesidad de hacerse porque puede vivir con eso. Y la programada significa no está en riesgo inminente de vida ahora, por eso no se hace ahora, pero si el paciente no se realiza esa cirugía, posteriormente puede tener complicaciones y sí poner en riesgo la vida del paciente. Y la cirugía de emergencia pone en riesgo la vida del paciente. Hay que operar. Ahora, hay una diferencia entre emergencia y urgencia. Yo sé que no puse las horas en el material de diferencia, pero era justamente para que ustedes se pregunten, ¿verdad? Porque hay varios libros que van a citar una X horas, pero emergencia significa ya. Tengo que hacer o realizar la cirugía para resolver esto ya, porque si no actúo en los próximos 20 minutos, el paciente va a fallecer. Tengo que hacer la cirugía ya. Ahora, pasó 20 minutos y no se operó, no deja de ser una cirugía de emergencia. No hay una hora exacta para decir hasta aquí vamos a considerar que es emergencia y luego urgencia, no. Lo único que les puedo decir es que la emergencia se debe actuar ya. El paciente ingresa, se hace el diagnóstico que es algo de emergencia, como hemorragias, obstrucción de vía aérea, eso es emergencia. Entonces ahí inmediatamente se lleva al paciente a quirófano, se le avisa al cirujano, al ayudante, al instrumentador rápido, se hace una vía venosa, se extrae un poco de sangre, no se espera el resultado del laboratorio para entrar en quirófano. Inmediatamente entra el paciente y se hace el procedimiento quirúrgico que se debe hacer. Cirugía de urgencia, sin embargo, es aquella que también pone en riesgo la vida del paciente, pero me da tiempo. Yo ya hice el diagnóstico, me da tiempo de que yo pueda preparar un poco al paciente para entrar, hidratarle bien con suero fisiológico, ya poder darle medicaciones previas, como por ejemplo si hay infecciones o quiero hacer profilaxis con antibióticos, analgésicos, ¿verdad? Se le hace también ante la extracción de sangre para hacer los estudios necesarios prequirúrgicos, incluso se le puede hacer un electrocardiograma ahí mismo donde está. Entonces se trata de tener en las mejores condiciones y hemodinámicamente estable debe estar el paciente, al menos lo más que se pueda. Y antes de las 24 horas hay que resolver el caso. La urgencia sí tiene un valor que es 24 horas.
Porque si uno no opera en esas 24 horas, el paciente va a entrar en un cuadro de sepsis, de shock séptico, en el caso de una infección. En el caso de una hemorragia, pérdida de sangre o obstrucción, puede hacer una deshidratación o por hemorragia, un shock hipovolémico. La deshidratación también es causa de shock hipovolémico. Quiere decir que pierde mucha volemia, líquido, plasma. Entonces, eso también va en contra de la estabilidad del paciente y hay que actuar antes de las 24 horas. Ahora tienen que aprender así. Emergencia, urgencia, esa diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Hay situaciones que uno sabe de que es urgencia y no se opera. Doctora, pero ¿por qué si ese tenía una colecistitis aguda, me dicen algunos? Ella no se operó y ya está internada acá hace 4 días, porque hay situaciones donde no se opera. Que eso no viene al caso ahora, ustedes van a estudiarlo en clínica quirúrgica, porque para cada patología, eso se dice, entre colegas se dice, se enfría la cirugía, se deja, se espera, porque se forman ciertas complicaciones en el órgano y si uno le somete a cirugía en ese momento, probablemente va a causar más daño que eh, curación. Entonces, en ese caso, no se opera. Hay situaciones. Bueno, sí, urgencia es dentro de las 24 horas, emergencia es ya. No te puedo decir, algunos dicen es antes de las 6 horas. Mira, si hay libros que dicen así, está bien, ¿verdad? Porque eso es la experiencia que tiene. Pero a mí me enseñaron de que tiene que ser, no tengo que poner un horario para la emergencia. Tengo que decir es ya, porque esa es la forma que ustedes tienen que actuar. Ahora, ya. No tenés que dudar. Paciente grave, llega a urgencias, hemorragia, obstrucción de vía aérea. A mí se me quedaron esas dos cosas en la cabeza. Probablemente hay más situaciones, pero obstrucción de vía aérea, no puede respirar el paciente, tiene signo de insuficiencia respiratoria o está pálido, con disminución de la conciencia, viene como caído el paciente, ¿verdad? Entonces, en esos casos, paciente grave, dice uno. Signo de alarma, se le avisa a todos los que están en el hospital. Luego, ¿qué se hace? 3 tubos. Primero, vía venosa para reponer volemia. Segundo, sonda vesical para controlar diuresis. Y tercero, sonda nasogástrica, más aún en el caso de que la patología sea abdominal, entonces para hacer descompresión del tubo digestivo gastrointestinal. Entonces, al colocar eso, uno, mientras el cirujano hace todo, recaba todos los datos, examen físico, diagnóstico, ya entra en sala de emergencias. Ya tiene que estar avisado al quirófano de que es un paciente grave y que vamos a entrar en sala quirúrgica. Sí, también puede ser, Mauricio. No hay problema. Si ustedes quieren colocar envenenamiento también, ¿cierto? Pero el envenenamiento muchas veces actuamos de acuerdo al tipo y hacemos antídotos, ¿verdad? No necesariamente es causa, es una forma de cirugía. Cirugía opcional, un procedimiento que usted elige. Por ejemplo, son famosas las mujeres que eligen o que optan por hacerse cirugías para que su piel o el tejido, ¿verdad?, de la cara o ciertas anormalidades que uno les guste y no están conformes, realizan para eh, tener mejores condiciones estéticas. Entonces aquí el ejemplo, la extirpación de un lunar, la extirpación de una verruga, ¿verdad?, el estiramiento de la piel, el agrandamiento de los labios. Aquí una cirugía para reducir peso, una cirugía para corregir la forma de la nariz, las expresiones faciales. Prótesis de mama, sí, exactamente. Algunos, sin embargo, algunos ponen para prótesis, otras necesitan retirarse más. Entonces se hace como una
liposucción, en realidad se drena la linfa de la mama para poder disminuir el tamaño. La cirugía programada, aquel paciente, por ejemplo, con diagnóstico de cataratas, con diagnóstico de ciertas patologías que uno debe de corregirse, pero se programa. Por ejemplo, una litiasis vesicular, una colecistitis crónica, se dice. Paciente que tiene piedra en la vesícula. Hoy, ahora mismo está sin dolor, pero ya tiene la historia de que antes tuvo dolores, repitió varias veces, ese dolor calmó con medicaciones y él sabe que tiene, o esa persona sabe que tiene piedras o litiasis vesicular. Eso se tiene que extirpar, porque si no se extirpa, va a tener consecuencias, no solamente en la vesícula, sino también a otras partes. Puede migrar el cálculo por los conductos, conducto colédoco, ¿verdad? Y hacer otras complicaciones más fatales. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Y así, una cirugía para corrección ortopédica o para fracturas también es una cirugía programada. Y el paciente tiene que estar en las mejores condiciones clínicas posibles. ¿Qué incluye eso? Ya vamos a ver en las siguientes clases, que se llama preoperatorio. No, Vivian, si el cálculo es pequeño y no tiene sintomatología, no es una urgencia. Pero a muchas veces ese cálculo pequeño es el más grave, porque puede migrar desde la vesícula, salir de la vesícula por el cístico, el conducto colédoco, ir allá abajo en la ampolla de Vater y hacer una pancreatitis aguda. Y la pancreatitis es una enfermedad que hace una inflamación no solamente del páncreas, sino sistémica. Y muchos pacientes llegan a no soportar esa inflamación sistémica porque afectan otros órganos vitales como el corazón, el pulmón, y fallecen. Por eso que la pancreatitis, algunos dicen, tiene pancreatitis, dicen, y porque inflama el páncreas, pero la vasodilatación que produce esa inflamación, la extravasación de líquido que sale, porque eso es lo que pasa en la inflamación, ¿verdad? Se vasodilatan los vasos, el líquido sale hacia afuera, pierde líquido, entonces hipovolemia, y eso afecta a los órganos vitales también. Se liberan sustancias en forma sistémica, afecta el corazón, afecta el pulmón, afecta el riñón y va así evolucionando. Y hay pacientes que no pueden sobrevivir a eso, más aún si son pacientes que ya tienen patologías de base. Entonces, si el tamaño del cálculo no importa si ahora mismo no tiene dolor. Igual se tiene que extirpar. Si hay un cálculo, si hay barro biliar, se tiene que extirpar. Barro biliar es el espesamiento de la bilis. ¿Por qué se tiene que extirpar? Porque no necesariamente, si vos quitas un cálculo, ¿qué va a pasar? Ah, ya no tiene cálculos. No. Va a volver a hacer cálculos. Porque la bilis está enferma. No es la vesícula en sí, sino que la bilis, a partir de la bilis es lo que se forman los cálculos. Eso vamos a verlo bien en síndrome biliar, en patologías biliares. Pero eso es lo que te puedo decir hasta ahora, ¿verdad? Cálculos renales, los cálculos renales también. Hay cálculos que salen con la orina. Hay cálculos, justamente hace poco llegó un paciente, un niño, con litiasis ureteral y el cálculo se quedó enclavado, preso, se dice, o el sinónimo, en la uretra, a nivel del glande del pene, en la uretra, en el medio del glande. Y tenía un dolor intenso y su vejiga ya se estaba distendiendo porque quería orinar. Pero por el dolor y porque estaba ahí obstruido no podía, ¿verdad? Entonces, en esos casos se tiene que hacer una anestesia local y extirpar o retirar, no la uretra, sino que retirar la litiasis. ¿Qué hacen muchas veces los pacientes con cálculos renales? Toman
o consumen sustancias que ayudan a eliminar los cálculos con la orina. Pero muchas veces cuando los cálculos son más de 5 milímetros, pueden obstruir el uréter en cualquier trayecto. Acuérdense que hay 3 partes del uréter, de que hay estrecheces ureterales, o sea, son más finos en su diámetro. En esas zonas pueden enclavarse, quedarse preso y ahí desencadenar un dolor cólico extremo, tan fuerte que ni el dolor de vientre es así, ni el trabajo de parto es así. Entonces, son situaciones que el paciente llega que parece que está muriendo y tiene un cólico renoureteral. Van a llegar a ver eso. Viene gritando el paciente de dolor. En ese caso, por ejemplo, primero se hacen analgésicos antiinflamatorios. Generalmente se utilizan opiáceos porque hacen vasorelajación, pero el urólogo es lo que hacen los estudios necesarios, no solo una ecografía abdominal, sino también ya se hacen urotac, donde se puede, con contraste, donde se puede ver exactamente cuánto mide el cálculo, cuántos cálculos hay en todo el trayecto de los colectores excretores. Y ahí el urólogo es el que decide decidir si hay o no criterio para hacer extracción de esos cálculos. A veces se llaman cirugías como liptotripsia, intra o extracorpórea. Se introduce un catéter que va triturando los cálculos y luego va saliendo por la uretra. Con un lavado, se lava con suero y va saliendo por la uretra. Eso es intracorpórea. Y extracorpórea hoy en día ya no se hace, pero es una máquina donde el cual por fuera hacía que se trituren por compresión los cálculos. Bueno, y por eso que no es, como dice Vivian, acá toma mucho té para extirpar. Sí, no está mal, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la medicina natural. Incluso creo también en ciertas medicinas naturales. Pero yo creo más en la ciencia, por eso estudié medicina, ¿verdad? Y creo que eso primero hay que tratarlo con el especialista, porque por algo ya ellos están ahí, ¿verdad? Por algo ya estudiaron, ya se dedicaron a hacer su especialidad y son los que deberían de saber exactamente qué hacer, ¿verdad? No estoy en contra de la medicina natural, pero digo que en situaciones ya así extremas uno tiene que saber que para eso están los especialistas, ¿verdad? Saber si es o no es operable. Martelada en un dedo. Sí, es un dolor. El paciente viene encogido. Ustedes saben lo que es encogido, es como doblado así. No encuentra posición antiálgica que lo atenúe, así se dice. No hay una posición que calme el dolor. Típico es, y algunos piensan que es apendicitis aguda o colecistitis aguda, porque las dos patologías quirúrgicas más frecuentes en el hospital, en cualquier hospital, aquí en Paraguay, al menos aquí en Latinoamérica, es apendicitis aguda y colecistitis aguda, o sea, biliar y apéndice. Que vienen así por dolores. Bueno, entonces cirugía de emergencia es cuando se presenta una cirugía en la sala de emergencia, la cual hay que tratar con rapidez y precaución, ya que ese sumo cuidado. Usualmente los tipos de cirugía de emergencia que se realizan pueden ser de tórax, de músculos, de cráneo, pulmones. Por ejemplo, un trauma de cráneo que está haciendo una hipertensión endocraneana. Ese paciente va a hacer una herniación cerebral si es que no se descomprime porque hay coágulos, sangre ocupando el espacio intracerebral, ¿verdad? Entonces, craneotomía o craneostomía es un tipo de cirugía de emergencia.
Cuando el pulmón, por ejemplo, está lleno en la cavidad pleural de sangre, un hemotórax masivo, se dice, porque tuvo un trauma de tórax por arma blanca, por arma de fuego. Ese pulmón tiene que retirarse todo ese sangrado y por un tubo de drenaje nomás no va a salir todo y va a seguir sangrando. Entonces va a perder todos los 5 litros de sangre que hay en el cuerpo. No, ahí se hace una toracoscopía o toracotomía de emergencia. Se retiran las balas, los objetos punzantes, ¿verdad? Y la cirugía de urgencia es cuando se realiza una cirugía mucho más grave que la de emergencia, ya que el paciente está más cerca de la muerte que de la vida y hay que actuar con más rapidez y destreza. Mira, la primera parte así que dice, no siempre es así. Existen cirugías que es cierto, por ejemplo, una peritonitis aguda puede llevar a una falla múltiple orgánica y de un shock séptico a una falla múltiple orgánica y ahí el paciente fallece por parada cardiorrespiratoria. ¿Cierto? Es más grave que una obstrucción en vía aérea que vos podés introducir un endoscopio y retirar lo que está obstruyendo en la vía aérea. Pero también la emergencia, ¿cuál es la diferencia? Que el paciente en segundos va a morir. En la urgencia hay un tiempo considerable que te da la oportunidad de reparar o de quitar lo que está dañando. Esa es la diferencia realmente. Entonces no podemos tomar lo que dice acá como todos los ejemplos, para todos los ejemplos. Bueno, y acá están viendo la imagen de arriba, que es a nivel intestinal, ¿verdad? Y lo que está negro, lo que está al lado, es el intestino. Hay necrosis del intestino. Esto hizo un infarto agudo del mesenterio, se llama esto. Ahí, ¿qué se hace? Y se extirpa el intestino que está necrosado. Y si es todo, se extirpa todo. ¿Y cómo defeca? Por una sonda. O la porción intestinal que queda se aboca hacia afuera. Se hace una ileostomía o una colostomía. Y el paciente defeca por una bolsa conectada a la pared abdominal. Aquí, por ejemplo, están a nivel de la pierna. Bien que tiene una incisión y que se ven los músculos, los tendones, ¿verdad? Probablemente este paciente tuvo un trauma a nivel de la pierna, un trauma cerrado, un golpe. Luego pasó varios días o horas y había un hematoma dentro. Entonces ese hematoma estaba ocupando el espacio entre los músculos. Y eso se llama síndrome compartimental. ¿Eso qué puede hacer? Y hacer de que se necrose el músculo o de que se reviente todo, de que se perfore. Incluso comprime los vasos, no llega oxígeno y necrosa. Isquemia, necrosis. Eso también puede ocurrir. Van a ver porque paciente por accidente de moto o de auto vehicular, que se golpeó la pierna, estaba con dolor, pero no se quiso ir al hospital, se fue a la farmacia, se automedicó, no pasaba el dolor, pasó así 2 días, pasó 3 días, una semana, y luego la pierna así hinchada, ahí ya tiene un dolor pulsátil que ya no para, y ahí se va al hospital. Y es obvio, ¿verdad? Hinchado, dolor, síndrome compartimental. Se hace una incisión y comienza a salir sangre. Pero, ¿qué puede pasar? Que ahí ya hay necrosis de cierto tejido y ahí hay que extirpar. Todo lo que está muerto hay que extirpar. ¿Hasta cuándo se saca la necrosis? Me pregunta un alumno una vez. Por un pie diabético. Estaba todo necrosado, el dedo, los dedos, la planta del pie. Y me dice, ¿hasta cuándo vas a cortar? ¿Hasta cuándo vas a sacar la necrosis? Porque ya es mucho tejido, hasta que sangre. Porque si vos cortás un tejido negro, oscuro o gris, oscuro, y no sangra, está muerto. Hasta que sangre tenés que cortar. Ahí significa que hay vida.
Entonces, a partir de ahí se va a regenerar otra vez. O si amputar en el caso de que pierda todo la estructura anatómica, el pie, por ejemplo, o el dedo. Y luego, en cuanto a su función, ¿verdad? Cirugía mayor, cirugía menor o ambulatoria significa que no va a necesitar internarse, va a quedar unas horas de observación y luego puede ir a casa. Alta precoz o una cirugía mayor ambulatoria. Esto depende mucho del hospital realmente, pero hay cirugías mayores que no hay condiciones, siempre va a ser así. Lo que hace referencia a los procedimientos quirúrgicos más complejos, con más riesgo, que frecuentemente son realizadas bajo anestesia general o regional. Entonces tengan en cuenta eso. Cirugía mayor, aquellos procedimientos que se hicieron con cirugías con anestesia general o regional y que necesitan atención o monitorización respiratoria, comportando habitualmente cierto grado de riesgo para la vida del paciente o de grave discapacidad y en la que, por tanto, la preparación para la misma, excepto en la emergencia, como su recuperación, pueden tomar varios días o semanas. Este paciente que se operó por una cirugía mayor no va a quedarse 24 horas de internación después de la cirugía. Probablemente se va a quedar mínimo 3 días o más. ¿Por qué? Y porque necesita. ¿Qué pasó con el audio? Está sin audio. Acá está normal. O sea que acá me indica que está normal. Entonces, una cirugía mayor es aquella cirugía que fue realizada con anestesia, ya sea regional o anestesia general, que necesita vigilancia postoperatoria, ya sea respiratoria o porque puede producirse alguna discapacidad en el paciente, entonces se quedan internados varios días, no, no solamente 24 horas, sino varios días. Cualquier penetración en una cavidad, por ejemplo, cirugía de cráneo, de tórax, abdomen o extensas cirugías de extremidades, son consideradas cirugías mayores. Aquí está una sala quirúrgica, un equipo quirúrgico. La cirugía menor, donde más bien se utilizan para realizar procedimientos diagnósticos o terapéuticos y no tienen riesgos, muy poca complejidad. Habitualmente estas cirugías no van a requerir el postoperatorio, entonces realizan el procedimiento, quedan en observación en unas horas y luego ya pueden ir a la casa. Quedan en observación en un periodo de 3 a 4 horas que pase el efecto de la anestesia regional. Entonces, procirugía menor o ambulatoria, por ejemplo, la extirpación de un lipoma, la extirpación de un quiste sebáceo, la extirpación de una uña encarnada. Estos son procedimientos menores. La extirpación de un nódulo en la axila, la endoscopía que se utiliza como diagnóstico, sí, cierto.
Cirugía de alta precoz. En ella el paciente no permanece ingresado más de tres días tras la intervención. Ejemplo, una apendicitis aguda es una cirugía de mayor complejidad, pero no complicada. Un paciente joven, paciente que hizo una apendicitis aguda, pero fue no complicada, se retiró el apéndice y 10 puntos. El paciente está con 24 horas postoperatorio y está en excelentes condiciones. ¿Por qué? Porque el paciente orina, el paciente ya emitió gases, ya tomó líquidos y tolera la vía oral. Entonces quiere decir que está en condiciones. No tuvo fiebre, no tiene tos. Eso se llama postoperatorio. Entonces son pacientes jóvenes que no tuvieron complicaciones y probablemente en 24 horas ya se pueden ir de alta. Así también como mujeres jóvenes, digo mujeres porque es más frecuente en mujeres, de que se operaron por litiasis vesicular, pasó 24 horas de su cirugía y amanecen hemodinámicamente estable, afebril, toleran la vía oral, fueron al baño, diuresis y catarsis positiva, quiere decir que defecó y orinó, no se siente mareada, no tiene signos para riesgo de tromboembolismo pulmonar. Entonces no es un paciente de riesgo y puede irse en las 24 horas, alta precoz. Cirugía mayor ambulatoria, aquella en la que se realizan procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad que no exigen que el paciente ingrese con antelación a la operación ni que tras la misma quede ingresado en el hospital. A ver acá, corta duración, por lo que necesitan. Vamos a ver el ejemplo que les di. Bueno, este es el típico ejemplo de emergencias anorrectales, o sea, urgencias o emergencias anorrectales, enfermedades como la hemorroides, las fisuras, los abscesos perianales. Son cirugías, como dice acá, mayores, pero que se pueden hacer en forma ambulatoria, no necesitan quedarse mucho tiempo, ¿verdad? Entonces son cirugías complejas, ¿verdad? Porque se hace con anestesia, incluso se puede introducir, entra a veces hasta recto colon, pero puede tener de alta después de las 12 horas, antes de las 24 horas incluso. Ahora, en función al tejido a intervenir, si el tejido está o no con ruptura de la técnica aséptica. Por ejemplo, cirugías limpias donde no hubo contaminación, ingreso de agentes patógenos. Toda la técnica de asepsia que se hace para entrar en un quirófano y para hacer cirugías no se rompió. ¿Por qué? Porque no estuvo en contacto con un medio infectado o con un medio donde hay microorganismos que pueden hacer infecciones. Las cirugías limpias contaminadas ya se rompió parte de la técnica de asepsia. La cirugía contaminada hay microorganismos que infectan y la cirugía sucia es aquella donde la flora de infección es amplia. Si se complica la cirugía menor, la hemorragia o hacer otra agresión al tejido como una necrosis, sí, puede volverse una cirugía mayor. No siempre ocurre, pero eso que vos me decís me suena más a que no se hizo correctamente el procedimiento. Difícilmente, pero puede. Vivian. Cirugía limpia, los tejidos no están inflamados, no hay signos de infección, no hay trauma previo en la zona, no se penetra, esa palabra tienen que recordar, no se penetra en el tracto respiratorio, digestivo, genitourinario o en la cavidad orofaringea. No se entra en cavidad. Típico entonces de este tipo de cirugía, cirugías de pared.
Ejemplo, colocación de prótesis mamaria, hernias de la pared abdominal, cirugías ortopédicas, traumatológicas, no se entra dentro de las cavidades, dentro del tracto respiratorio, digestivo, genitourinario o orofaringeo. La cesárea es una cirugía limpia contaminada, porque ya se ingresa dentro de la cavidad, útero. Aquí está cirugía de cara, es una cirugía limpia, dermatológica. Limpia contaminada, ya se penetra en el tracto o respiratorio o digestivo o genitourinario, pero con condiciones de asepsia. ¿Verdad? Uno utiliza guante estéril, como es, líquidos para hacer limpieza en la zona antes de ingresar en la cavidad, ¿verdad? Con materiales estériles. Y no hay otra contaminación agregada, es solamente que se entra en cavidad. Ejemplo de eso son, por ejemplo, uno entra en cavidad para extirpar la vesícula, saca la vesícula en perfectas condiciones, la vesícula no se perforó, no tenía una inflamación aguda, no tenía pus, entonces es una cirugía limpia contaminada. Colecistitis crónica no complicada, o una colecistitis no complicada. Ahora, la cirugía contaminada, los tejidos están inflamados, hay pus, eso significa de que hay microorganismos patógenos o hay un cierto grado de pérdida de líquido hacia la cavidad. Ejemplo, también voy a dar la vesícula que está muy inflamada, tiene pus y al querer extirpar se abrió un poquito la vesícula, se perforó y el líquido contamina la cavidad abdominal. O la misma cosa, el apéndice. El apéndice cuando revienta contamina la cavidad en el momento de la extirpación. Y la sucia es aquella cirugía que tiene, vamos a suponer que sea un trauma, una cirugía traumática o una lesión abierta, expuesta, que tiene 4 horas de evolución y aún no fue tratada, o una cirugía sucia, donde perforó el apéndice, perforó otra parte del intestino, hay necrosis, eso es cirugía sucia. Una apendicitis aguda complicada, una peritonitis aguda, que evolucionó por la perforación de alguno de los órganos, una colecistitis aguda complicada. Sí, ya hay, en la sucia hay todo, no solo pus, hay necrosis, hay detritus celular, todo. En la contaminada hay pus, tejido inflamado y pus. Y en la sucia hay pus, contaminación, necrosis, todo. Existe pus, perforación de víscera o herida abierta con más de 4 horas y no ha recibido tratamiento específico esa herida abierta. Entonces, pus, perforación de una víscera es una cirugía sucia. Ejemplo, una peritonitis, en este caso aquí estamos hablando de una necrosis, vieron que hay una incisión, una herida en la cara y está totalmente oscura, quiere decir que tiene necrosis. Es una cirugía sucia. Bueno, hasta aquí quedó este ejemplo. ¿Ustedes tienen otra clase ahora? Para poder hacer otra clase hoy. Ay. Bueno, entonces le voy a liberar por hoy y en esta semana tenemos miércoles. Y ese miércoles voy a tratar de dar los 2 temas que falta de semana 2, ¿sí? Mientras tanto, voy a revisar este fin de semana el foro y la plataforma, voy a ir contestando los mensajes y
Pueden escribirme a través de la plataforma cuando hay alguna duda, ¿ok? Ahora, desde mañana me voy a sentar a corregir todo y voy a mandar. Lo único que les pido es que no copien los trabajos prácticos. Esto es para ustedes, no solamente por los puntos, es para que ustedes empiecen a utilizar sus propios términos. Yo no necesito que sea un trabajo perfecto. Si quieren hacer a mano y luego quitar foto y alzar en PDF, lo pueden hacer. Es cuestión de que esté en la plataforma. Tiene más valor cuando el trabajo es propio. No necesariamente tiene que ser perfecto y la respuesta correcta, sino la intención lo que cuenta, al menos para mí. Bueno, gracias. Ojalá que podamos volver pronto, ¿verdad? Así como para ustedes es desgastante este tipo de clases, para nosotros también. Yo disfruto mucho más cuando estoy cerca de ustedes, cuando puedo mirarle a la cara, preguntarle, ¿verdad? Hacer debates, pero lastimosamente a veces nos sentimos sin estímulo, pero así como a ustedes les gusta una buena clase que se explique, ¿verdad? De que se tenga, se considere, ¿verdad? Que se explique paso por paso. A nosotros también nos estimula, a los que estamos aquí enfrente de ustedes, que ustedes pregunten, que se interesen, de que realmente haya participación. Eso nos estimula. Muchas gracias. Y estamos para escuchar, ¿verdad? Cualquier recomendación que quieren hacer para la clase, ayuda. Yo no soy muy buena con la tecnología, pero trato de avanzar, ¿verdad? Trato de no quedarme atrás. Bueno, chao gente, buen fin de semana.